Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Antonio Pérez Bravo y pertenezco a la licenciatura de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México y también a la asignatura de Dietoterapia del Grupo 6. Como actividad de asignación a cargo del docente se propone realizar una explicación de cómo está distribuida una dieta, cómo es que está integrada, cuáles son los cálculos que se deben realizar para calcular cierta distribución, cuáles son los tiempos de comida, cuál es la importancia de la dietoterapia tanto para el nutriólogo como para el paciente. Esta actividad la propone la docente Adriana Mabel Méndez. A continuación daremos explicación con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia para el nutriólogo? Para el nutriólogo, la dietoterapia es una herramienta que ayuda al nutriólogo a facilitar alternativas que contribuyan al tratamiento de distintas patologías o alteraciones en el organismo. Ayuda a ser una guía de alimentación apropiada para cada paciente hospitalizado y a su vez implementar un soporte nutricional adecuado para tratar los diferentes problemas de desnutrición o malnutrición. Para el paciente, ayuda a prevenir enfermedades, a sentirse mejor, mantener un nivel elevado de fuerza y energía, mantener su peso y las reservas de nutrientes de su cuerpo que sean adecuadas, tolerar mejor los efectos secundarios relacionados con algún medicamento, reducir el riesgo de infecciones y sanar rápidamente. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para realizar o elaborar una dieta? La estimación de las necesidades de la energía. Estos se calculan a partir del metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. B. La estimación de la cantidad de macronutrientes, como son las proteínas, las grasas y los carbohidratos y los hidratos de carbono, a partir del gasto energético total. C. Se debe de utilizar un sistema de equivalentes para determinar cuántas son las raciones o equivalentes de los diferentes grupos de alimentos. En este caso se utiliza el sistema mexicano de alimentos equivalentes. D. Una vez definida la cantidad diaria de equivalentes a ser consumida a lo largo del día, se distribuye en tiempos de comida, como se mencionan aquí: desayuno, comida, de cena y colaciones. La cantidad de equivalentes de cada categoría habrá de traducirla en alimentos o en platillos consumidos en estos diferentes tiempos. Este paso se sugiere sea junto con el paciente para que sean los alimentos de acuerdo a sus gustos, también a sus preferencias en alimentos y también, también tenemos que tomar en cuenta la parte económica. La dieta que se propone exponer es la dieta modificada en macronutrientes o conocida como dieta metabólica. Esta dieta tiene como función principal el monitoreo y el control de los minerales en la ingesta diaria y también la interacción que existe entre diferentes micronutrientes como el calcio y el sodio con el potasio, el calcio y el fósforo o el magnesio con el sodio. Esta dieta es utilizada para diferentes patologías, en especial de tipo renal, como lo pueden ver, está la litiasis renal, acidosis tubular renal, hiper o hipoparatiroidismo. También la osteoporosis, por mencionar algunas. La prescripción que se puede dar es la siguiente: dieta para baja en calcio, dieta baja en sodio, dieta en 800 miligramos de calcio, dieta baja en fósforo, dieta con 800 mg de fósforo y dieta metabólica para osteoporosis. Para realizar una dieta tenemos que tomar en cuenta una guía de alimentos para saber cuáles son los recomendados y cuáles son los que no están permitidos. En este caso, un ejemplo que mencionaré son los lácteos. En este caso, todos los lácteos están permitidos. Y en el caso de los cereales, están permitidos todos excepto el germen de trigo. El aporte nutrimental de esta dieta se sugiere un aporte nutrimental de 1500 kilocalorías.
El ejemplo que se dará es una dieta o un menú modificado en calcio y en sodio, que es para litiasis renal. ¿Cómo se hace la distribución? Bueno, la distribución se hace de la siguiente manera. Hay una recomendación de macronutrientes, como es el 55% para carbohidratos, de lípidos el 30%, de proteínas el 15%. ¿Cómo se realiza este cálculo? Esta cantidad se obtiene a partir del porcentaje de macronutriente o macronutriente. Para ello se realiza una regla de 3. La cantidad total de la ingesta diaria, es decir, 1500 kilocalorías, las vamos a dividir entre 100 por 55, es decir, por los 55 de porcentaje de carbohidratos, nos va a dar un total de 825 kilocalorías. Y así sucesivamente con los lípidos, que nos daría un total de 450, con las proteínas 225 y un total de la ingesta diaria de 1500 kilocalorías. Bueno, ¿cómo se realiza también el cálculo de los gramos? Para esto tenemos que tomar en cuenta que cada carbohidrato cada gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías, cada gramo de lípido equivale a 9 kilocalorías y cada gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. El cálculo se realiza de la siguiente manera: se multiplican las kilocalorías totales, es decir, 1500, por 55 del porcentaje de la distribución del cuadro dietosintético entre 4, que son los gramos, las kilocalorías, por 100, que nos va a dar un total de 206 gramos de carbohidratos, y así con los lípidos y con las proteínas. Bueno, aquí está nuestro cuadro dietosintético, donde los hidratos de carbono tienen un porcentaje de 55%, que equivale a 825 calorías y que también a su vez equivale a 206 gramos. Los lípidos, el 30%, que equivale a 450 calorías o a 50 gramos. Las proteínas, que son el 15%, o equivaldría a 225 kilocalorías, y también que contienen 56.3 gramos. También el calcio, que la recomendación es de 400 a 1200 de acuerdo a la patología, en este caso litiasis renal, y el sodio de 1 a 3 gramos. Bueno, para esto debemos de conocer primero cuál es el sistema que se utiliza para la distribución. Para esto daremos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, las verduras. Cada ración de verdura contiene 25 kilocalorías. Esta ración de verduras contiene 2 proteínas, 0 lípidos y 4 hidratos de carbono. Y así de acuerdo a cada grupo. Por ejemplo, las frutas. Una ración de fruta contiene 60 kilocalorías, 0 proteínas, 0 lípidos, pero contiene una parte importante que son 15 carbohidratos. Así es como está integrado el sistema, o la distribución de los equivalentes de acuerdo a cada ración. Así se hace junto con los cereales. Por ejemplo, cada ración de cereal tiene 115 kilocalorías, 2 proteínas, que equivaldría cada ración a 2 gramos de proteína, 5 gramos de lípido y 15 gramos de hidratos de carbono. Estos son algunos de los ejemplos que se mencionan para que se entienda cómo está la distribución. Bueno, ¿qué se debe de tomar en cuenta para hacer una distribución? De acuerdo a las recomendaciones de la Federación Mexicana de Diabetes, se sugiere que los alimentos sean de acuerdo a la siguiente distribución en la dieta. Los cereales de 6 a 8 raciones, las leguminosas de 1 a 2, las verduras de 3 a 5, las frutas de 2 a 4, los derivados, leche y sus derivados de 2 a 3, los productos de origen animal de 2 a 3 y las grasas se sugiere que sean de manera moderada. Bueno,
En esta dieta está una distribución que será explicada a continuación. Esta dieta propone que tengamos 4 verduras, 4 equivalentes, 2.5 equivalentes de fruta, 7 de cereal sin grasa, media ración de leguminosas, 2.5 de alimentos de origen animal bajo en grasa, 0.5 de moderado en grasa, 1 de leche semidescremada y 7 de aceite sin proteína. Así también azúcar, 2 raciones. Bueno, para esto daré un siguiente ejemplo cómo se realiza el cálculo de las calorías o gramos totales de acuerdo a las raciones. Por ejemplo, aquí tenemos las verduras. En las verduras tenemos 4 equivalentes. Estos 4 equivalentes los vamos a multiplicar por los gramos de cada ración. Por ejemplo, 4 por 2 nos daría un total de 8 gramos de proteína. Es decir, en estos 4 equivalentes tenemos 8 gramos de proteína, 0 lípidos y 16 gramos de carbohidratos. Es decir, 4 por 4 nos da un total de 16. Estas líneas amarillas o estas franjas amarillas nos indican cuál es el porcentaje de gramos que tiene cada ración, ¿sí? Como en los cereales, por ejemplo. Los cereales por ración tienen 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 15 gramos de carbohidrato. Por ejemplo, 7 por 2 nos da un total de 14 proteínas, 7 por 0, pues 0. Y 7 por 15 nos da un total de 5. Bueno, en la siguiente diapositiva se muestra cómo se calculan las raciones de cereales y tubérculos. En este caso tenemos un total de 206.3 gramos de carbohidratos de total de toda la distribución, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Estos carbohidratos se van a dividir entre dos. La primera parte va a corresponder a los cereales y a los tubérculos y la segunda parte va a corresponder a los demás alimentos que contienen carbohidratos. Por ejemplo, este cálculo se realiza de la siguiente manera. A 206.3 se divide entre 2 y nos va a dar un total de 103. Estos 103 gramos le van a pertenecer a los cereales y a los tubérculos. Esta cantidad la vamos a dividir entre 15, que son los gramos correspondientes a cada ración. En total obtendríamos un total de 6.8 raciones. Estas raciones se redondean a 7. Como podemos observar, aquí aparece 7 y tenemos 15 gramos de carbohidratos, 0 gramos de lípidos y 2 gramos de proteínas. Las leguminosas. Se recomienda incluir 1 a 2 raciones de leguminosas. Esto dependerá del tipo de tratamiento que esté llevando el paciente, pero también del tipo de patología que no le vaya a afectar una ingesta mayor de este alimento o de este grupo de alimentos que no vaya a afectar en síntomas gastrointestinales. Se sugiere que sea de leguminosas que no sea mayor a 2 raciones. En este caso yo sugiero media ración, que equivale a 4 gramos de proteína, a 0.5 gramos de lípidos y a 10 gramos de carbohidratos.
La leche. La leche se recomienda incluir de 1 a 2 raciones equivalentes al día. En este caso yo sugiero una que equivale a 9 gramos de proteína, 4 de lípidos y 12 gramos de carbohidratos. Las verduras. Como mínimo se sugieren 3 verduras o 3 raciones de verdura equivalentes en las dietas para adultos. En este caso yo sugiero 4 equivalentes de verdura, que equivale a 8 gramos de proteína, 0 lípidos y 16 gramos de carbohidratos. Estas cantidades que están en rojo nos dicen cuánta es la cantidad de gramos que tiene cada ración, de acuerdo al macronutriente. Por ejemplo, aquí hay 4 gramos de carbohidrato y equivale, según el número de raciones, a 16 gramos de carbohidratos. ¿Cómo se calculan los alimentos de origen animal? Se calculan de la siguiente manera. De hecho, se recomienda incluir de 2 a 5 raciones, pero hay un cálculo para esto. Primero se suman todas las proteínas de las raciones que ya calculamos, como se muestra aquí en la diapositiva. ¿Sí? Obtenemos un total de 35 gramos. De los totales, que son 53.3 gramos de proteínas, les vamos a restar esos 35 y nos van a quedar 21 gramos, 21.3 gramos. Estos los vamos a dividir entre 7. Esto equivale al número de gramos que tiene cada ración. Es decir, una ración de carne o de alimentos de origen animal tiene 7 gramos de proteína. En este caso tendríamos 3 raciones, como se muestra aquí en la diapositiva. 2.5 de un alimento y media ración del otro alimento. Bueno, la ración está de la siguiente manera, así está la distribución, las cantidades totales, como lo mencionábamos, de proteínas es 56.3, de lípidos 50 y de carbohidratos 206.3. Los aceites y las grasas, ¿cómo se calculan? Se calculan de la siguiente manera. Se suman las raciones de gramos utilizados en los alimentos que ya fueron calculados. En este caso tenemos un total de 14.5 gramos de lípidos que ya fueron calculados. A estas raciones, esta cantidad se la vamos a restar a los gramos totales de lípidos contenidos en toda la distribución. Es decir, nos quedan, ya calculadas, nos quedan 35.5. Para saber cuántas raciones podemos obtener de estos, dividimos esta cantidad, los 35.5, lo vamos a dividir entre 7, entre el número de raciones que tenemos sugeridas, y entre 5. Y vamos a obtener un total de 7 raciones, de 7.1 raciones. La recomendación para las grasas es la siguiente: que sean grasas saludables, como el pescado, el salmón, la sardina, el atún. Bueno, esos son alimentos de origen animal, pero se sugieren aceites como el de linaza, aceite de canola, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceitunas, aceites vegetales como el de girasol, maíz o soya, mantequilla de cacahuate. Y se deben evitar las grasas saturadas, como son alimentos fritos, alimentos con mucho contenido de grasa y algunas comidas envasadas. El azúcar se calcula de la siguiente forma. El azúcar se sugiere que del total de carbohidratos sea el 10% del total de carbohidratos. Es decir, obtendríamos 20.63
gramos, que es la sugerencia de acuerdo a la OMS, que debe contener la dieta de un día. Por ejemplo, a 10 gramos, que es el total de la ración de gramos contenidos de carbohidratos de una ración de azúcar, lo vamos a dividir y obtenemos 2.063 raciones. Estas serían las raciones que se sugieren para un día o una ingesta de un día, de acuerdo a la cantidad de kilocalorías. Las frutas. Las frutas se calculan de la siguiente forma. Se suma el total de los gramos de carbohidratos utilizados en las raciones de alimentos y obtendríamos 163 ya calculadas. Entonces, de estas 163 las vamos a restar al gramaje total, que son 206.3, y nos quedaría un total de 43.3 raciones, de 0.3 gramos. Entonces, al dividirlos por la cantidad de una ración, que son 15 gramos, vamos a obtener 2.8 raciones. Es decir, aquí yo sugiero 2.5, como se muestra aquí en la imagen. La distribución de equivalentes queda de la siguiente manera. Ya sería el total. Para saber si estamos cercanos a la distribución total, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Se suma el total de esta distribución, son 1480 kilocalorías. Obtendremos un total de 56 gramos de proteínas, 49.5 gramos de lípidos y 200.5 gramos de carbohidratos. La meta era la siguiente: 1500 kilocalorías, que son 56.3 gramos de proteína, 50 gramos de lípidos y 206.3 gramos de carbohidratos. Y bueno, en la adecuación quedamos muy cercanos, quedamos alrededor de un 98.7% de las kilocalorías totales. ¿Cómo se distribuyen los alimentos? Ya una vez que tenemos un total de la distribución total, tenemos alrededor de 27 raciones. Estas raciones las vamos a distribuir en tiempos de comida. Por ejemplo, aquí en el desayuno yo sugiero 8 raciones. Estas raciones contienen una verdura, una fruta, 2 cereales, media ración de alimento de origen animal con moderado aporte de grasa, media ración de leche semidescremada y una ración de azúcar. En total nos da un total de 8. Y así se realiza con los demás alimentos, como las colaciones, por ejemplo, una fruta, un cereal, media ración de leche semidescremada, y nos da un total de 2.5. ¿Qué se debe de tomar antes para la elección de los alimentos? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta la patología o la afección que estemos tratando. Y bueno, en este caso la litiasis renal sugiere que sean de 400 miligramos a 1200 de 400 a 1200 miligramos de una reducción de calcio. Bueno, que sean 400 miligramos a 1200 miligramos y una reducción de sodio considerable. En este caso, según la OMS, sugiere que sea una reducción alrededor de 5 gramos al día. Así es como están distribuidos en esta dieta, estarían distribuidos nuestros micronutrientes. El hierro 12.7, sodio 299.5, el potasio 1268.1, el calcio 593.9, el fósforo 947 y por mencionar otros como el azúcar 79.8 y de agua sería un total de 1965.9 mililitros.
Y como ejemplo, bueno, de cómo está repartido los alimentos, como lo mencionabas, un total de 8 raciones. En este caso yo sugerí que fuera un alimento de origen medio, alimento de origen animal, un cereal, que es la tortilla, una verdura, el aceite para preparar este alimento, y también sugerí un licuado de manzana con amaranto, el amaranto, que es el cereal, la segunda parte del cereal, la manzana, que es la fruta, la leche y la miel. Bueno, ¿qué recomendaciones hay? Se deben de respetar los tiempos de comida, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y refrescos, se deben moderar el consumo de alimentos proteicos, eh, se debe de reducir la sal, ya que aumenta la eliminación de calcio en la orina, se debe de evitar los alimentos con alto contenido en sal, se debe de reducir el consumo de alimentos ricos en calcio, se recomienda una ingesta adecuada de leche y derivados, se debe de controlar el peso, ya que la obesidad es uno de los factores asociados a la formación de cálculos, y exceso de vitamina D puede favorecer la formación de cálculos también, que no se deben de tomar suplementos enriquecidos con vitamina D, sin indicación médica. Las aguas comercializadas, según el tipo de litiasis, es mejor incluir aguas bicarbonatadas para prevenir cálculos de fosfato cálcico y de ácido úrico. Es aconsejable beber 2 litros de agua y realizar actividad física. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? La historia clínica del paciente, la historia dietética, los indicadores antropométricos, bioquímicos, situación social, económica y psicológica. Bueno, continuamos. ¿Qué recomendaciones debe de tener el paciente? Este deberá de respetar los tiempos de comida, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y refrescos carbonatados, se debe moderar el consumo de alimentos proteicos que pueden ser carne, huevo, pescado, pues esto favorece el aumento de ciertos componentes que influyen en la aparición de cálculos renales como el oxalato, calcio, ácido úrico en la orina. Se debe de reducir el consumo de sal, ya que esto aumenta la eliminación de calcio en la orina. Evitar los siguientes alimentos con alto contenido en sal, como pueden ser alimentos enlatados, embutidos y bueno, alimentos que contengan un gran aporte o alto contenido de sal. No se debe de reducir el consumo de alimentos ricos en calcio, aunque los cálculos sean de calcio, ya que puede haber también una descalcificación. Se recomienda una ingesta adecuada de leche y sus derivados. También se debe controlar el peso, ya que la obesidad es uno de los principales factores asociados a los cálculos renales. El exceso de vitamina D puede favorecer también la aparición de estos. Y bueno, aunque la vitamina D es necesaria para los huesos, no se debe tomar alimentos o suplementos o alimentos que estén enriquecidos con esta vitamina, a menos de que haya una indicación médica. Las aguas comercializadas según el tipo de litiasis pueden ser aconsejables, pero tienen que ser, incluir aguas bicarbonatadas para prevenir los cálculos de fosfato de calcio y de ácido úrico. De agua, ¿cuánto deben de beber de agua los pacientes con litiasis renal? Bueno, es aconsejable que beban 2 litros de agua diaria con bajo contenido en sodio y en calcio, y bueno, una de recomendación que siempre se debe de dar en todas las dietas es realizar actividad física. Bueno, esas son las recomendaciones para el paciente, pero ¿qué recomendaciones debe de tomar en cuenta el nutriólogo? La primera es conocer la historia clínica del paciente, la historia dietética, conocer sus indicadores antropométricos y bioquímicos, la situación social y económica y psicológica. ¿Esto por qué? Porque pues para poder realizar o elaborar una dieta tenemos que saber si cuenta con la solvencia económica para
sugerir ciertos alimentos que puedan ser integrados a esta dieta psicológica. Bueno, pues también tenemos que tomar en cuenta las preferencias y los gustos y la parte emocional para poder elaborar una dieta. Otra parte importante son las alergias alimentarias. No les podemos dar ciertos alimentos a personas que, por ejemplo, tienen alergia a los cacahuates o personas que tienen alergia a los duraznos. Tenemos que conocer este tipo de afecciones a la salud que pueden afectar considerablemente al sistema inmunológico, ya que pues son una señal de alarma y es un estado de alerta exagerado, son las alergias. Las intolerancias alimentarias, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. También son datos muy importantes que debe de tomar en cuenta el nutriólogo para la elaboración de un plan alimenticio. Bueno, como conclusiones, la dietoterapia es un pilar base en la labor del nutriólogo, pues es una disciplina que se encarga de la correcta combinación de los alimentos y cuya finalidad es el tratamiento de enfermedades que pueden ser causadas por alteraciones metabólicas en el organismo. Esta disciplina se encarga de distribuir de una manera adecuada los alimentos, ya sea en cantidades o en tiempos de comida, de acuerdo a los requerimientos tanto nutricios como energéticos del paciente. Como asignatura de la carrera de nutrición aplicada, considero que es una de las más importantes en el desarrollo profesional del nutriólogo, pues proporciona algunas de las herramientas que serán de gran utilidad en la práctica diaria como profesional de la salud. Bueno, aquí son algunas de las referencias donde se tomó información para realizar esta actividad. Por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo a la docente de la licenciatura por su acompañamiento a lo largo de este curso.